Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo como todos los días en el canal 30 de la televisión digital abierta. Recuerden que también estamos en Super Canal en el número 29. Algunos minutitos pasan de la hora 13. Vamos a arrancar con el desarrollo informativo de esta jornada. Nos vamos a centrar también en este día porque ya está Rodrigo González con nosotros de la Fundación Ideal en la inflación versus salario, lo que adelantábamos un poco ayer en nuestros títulos. Quédense ahí, bienvenidos. Arrancamos como siempre con los títulos. Volverán los feriados puente. Diputados dio media sanción anoche a la ley que propone restablecer los feriados puente en nuestro país. Así en 2018 habría más fines de semana largo para fortalecer el turismo interno. El presidente de la Comisión de Turismo, el diputado misionero Mauricio Clos, fue el encargado de presentar la iniciativa que contó con el apoyo de Cambiemos, pese a que en enero pasado el presidente Mauricio Macri eliminó por decreto los feriados puente. Si el Senado convierte en ley esta media sanción, los feriados serán hasta 3 por año en nuestro país. El gobierno discutirá salarios. La provincia confirmó que abrirá paritarias después de las elecciones de octubre. Será para analizar el avance del índice de precios respecto de los acuerdos salariales de principio de año, que en general rondaron el 17%. El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, dijo que analizarán la proyección de inflación para ver una recomposición, pero será después de octubre, después de las elecciones. El funcionario indicó que la idea es poder incluso comenzar a discutir el aumento de 2018. Ley de ética pública sin aplicación en nuestra provincia. Recordemos que fue aprobada por la legislatura provincial el 8 de agosto pasado. Se trata de una de las leyes más resistidas por la clase política porque obliga a todos los funcionarios provinciales, municipales y también judiciales a hacer pública su declaración jurada de bienes. Debe aplicarla la Oficina de Investigaciones Administrativas, cuyo titular aún no se propone ni tampoco tiene su oficina personal. Bienvenidos nuevamente, arrancamos con el desarrollo informativo y ayer lo decíamos, en 8 meses la inflación en la provincia de Mendoza alcanzó el aumento salarial que propuso el Ejecutivo Provincial por paritaria del 17%. ¿Qué plantean los gremios en la provincia de Mendoza? Bueno, desde el SUTE ya adelantaron que hay que ir a la reapertura de paritarias urgente. Hoy, dijo Enríquez, justamente el flamante titular del SUTE. Y por el otro lado, desde ATE, Macho planteó que si el gobierno no acepta justamente una reapertura de paritarias, bueno, habrán movilizaciones y asambleas en los siguientes días. Vamos a ver lo que adelantaban ayer los referentes de cada uno de los sindicatos. Bueno, en cuanto a la inflación, nosotros hemos tenido un aumento salarial, diríamos que los compañeros han resuelto aceptarlo para la primera etapa del año, el primer semestre del año. El segundo semestre del año se va a evaluar, diríamos, y se está evaluando ahora por las distintas asambleas, pero la inflación al día de hoy está superando el 22%. Bien, esta es la realidad que tenemos en la provincia de Mendoza y en Cuyo. Por ende, los compañeros en estas semanas venideras van a plantear cuál es el porcentaje de aumento salarial que desde este sindicato lo íbamos a canalizar por acuerdos en convenios colectivos de trabajo o por acuerdos en escalafones específicos de los compañeros. Si el gobierno provincial no cede en este hecho, obviamente vamos a ir a la estructura tradicional de pedir aumentos salariales al básico en blanco que estén por encima de la inflación para no perder el poder adquisitivo que tienen los compañeros y compañeras trabajadoras acá en la provincia de Mendoza. Si el gobierno no nos responde, nosotros no vamos a esperar a ninguna elección. Bien, nosotros vamos a hacer el pedido como corresponde y los trabajadores organizados van a discutir cómo vamos a salir a la calle. Nosotros estamos exigiendo la reapertura inmediata de paritarias. No se trata solamente de que ya la inflación de este año haya superado el aumento por decreto que dio el gobierno, sino que con nosotros tienen una deuda ya superior a la inflación de este año. Solamente el primer año de este gobierno cerró muy por debajo de la inflación del primer año, que fue entre el 30 y el 40%, y fue el año más del aumento, entre comillas, con el ítem aula, donde los aumentos en primaria fueron un 7% del primer tramo, 5% en secundaria, 4% después. Con nosotros tiene una deuda enorme. En Mendoza, el salario inicial hoy de un docente está corriendo detrás del salario mínimo
Vital y Móvil, porque ni siquiera hay referencia a salario inicial en la provincia de Mendoza. Y los celadores están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, es mucho lo que hay que discutir en términos salariales y además no salariales. Por eso nosotros estamos organizando ahora un plan de lucha esta semana para la reapertura inmediata de las paritarias. Bueno, allí estaba el planteamiento de los gremios, de los sindicatos en la provincia de Mendoza, dos de los gremios más fuertes en nuestra provincia. ¿Qué dijo el Ejecutivo Provincial? Por el otro lado, bueno, ya aceptó esta diferencia porcentual que hay con lo que acordaron en paritaria a comienzo de año, este 17%, y la inflación que tenemos hasta el momento. Las proyecciones que tienen en la Casa de Gobierno es que la inflación podría llegar al 21%, y entonces, ¿qué decidió el Ejecutivo Provincial? Que van a dar justamente ese incremento que rondaría, según lo que se analiza, de acuerdo al porcentual que evalúa el gobierno provincial, un 4%. Entonces, el Ejecutivo ya adelantó que va a reconocer esa diferencia, por lo tanto, los trabajadores estatales tendrán otro aumento a fin de año que rondaría, como les decía, el 4-5%. Esto se debe a que en la última paritaria, con el aumento del 17%, en dos partes también se firmó una cláusula gatillo, en el cual, en el último trimestre, el que estamos ahora justamente transitando, se acordaba entre las partes juntarse a revisar los números del año, ¿no? Para analizar cómo quedaron los sueldos respecto de la inflación. Nos hemos comprometido a sentarnos y ver los números, veremos cuál es el mecanismo de recomposición. Esto fue lo que expresó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay. Además, adelantó Garay que el gobierno está ya en condiciones de sentarse a discutir las paritarias 2018 después de las elecciones para que el aumento salarial pueda otorgarse a partir de enero. Fue lo que dijo Dalmiro Garay ayer, justamente cuando lo entrevistamos. Después de las elecciones de octubre, del 22 de octubre, ya podrían sentarse los gremios a discutir las paritarias del próximo año para en enero arrancar con el aumento. Y respecto a este desfasaje entre lo que se otorgó, el 17%, y la inflación que llevamos hasta el momento, bueno, el gobierno dijo que va a haber un aumento para los estatales del 4, del 5% a fin de año, en diciembre sería. Vamos a seguir hablando de inflación versus salario, de otros temas que tienen que ver también con la coparticipación para la provincia de Mendoza y para todas las provincias. Y vamos a aprovechar, por supuesto, que está con nosotros Rodrigo González, economista de la Fundación Ideal con nosotros. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido. Gracias, Lucas. ¿Todo bien? Nos saludamos, además, porque es su cumpleaños y gracias por estar con nosotros, igual. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la proyección que hace la Fundación Ideal para la inflación en este año? Mira, creemos que va a estar muy a tono con lo que va a ser el promedio del país. Si bien hoy tenemos una inflación de 1,5 puntos que es superior al promedio del país, 17 es nuestra inflación, versus 15,5 del promedio del país en lo que fue la inflación del 2017, de enero a agosto. Creemos que vamos a cerrar en un 21-22% aproximadamente de inflación interanual en diciembre de este año versus diciembre del 2016. Bien, y en diciembre justamente porque es un cambio estacional donde cambian los números, ¿no? Aumentan por ahí un poco más las cosas. Siempre aumentan un poco más los precios en diciembre respecto a lo que sería el mes de noviembre, pero medido interanualmente es posible que estemos cerrando en valores cercanos al 21-22% de inflación este año. Bien, antes de hablar de coparticipación, Rodrigo, veíamos recién lo que decía el ministro Dalmiro Garay de ya comenzar a discutir paritarias para el 2018, para en enero arrancar con este aumento. ¿Cuál es lo que estudian o analizan desde la Fundación Ideal en porcentaje para la inflación del 2018? Mira, un comentario también a la cuestión de la cláusula gatillo, me parece que es interesante, es una novedad de Mendoza, pero es una novedad que da síntomas de madurez en términos de discusión salarial, sí, porque la inflación va bajando y lo peor que podemos hacer es discutir salarios respecto a la inflación pasada, o sea, tenemos que discutir respecto a la inflación futura. Bien. Pero como la inflación futura no la conocemos, es muy maduro por parte del gobierno y de los gremios plantear este tipo de cláusulas gatillos y no hay que tener, digamos, ningún tipo de temor en sentarse y discutir nuevamente ajustes si la inflación fue superior a la proyectada. Respecto a la inflación 2018, mira, los mercados, todas las estimaciones están previendo una inflación cercana al 15%.
¿no? Bien. Hacia finales del 2018. El gobierno aspira a que sea menos del 15 y es posible que esté aspirando al 12 de inflación de máximo, pero bueno, posiblemente tengamos este desfasaje que existe hoy también, ¿no? Que el gobierno quería una inflación máxima de 17% Claro. y va a terminar siendo 3, 4 o 5 puntos superior. Bien, si hablamos de coparticipación, ¿cómo se encuentra la provincia de Mendoza? Mira, tenemos una situación mala e histórica respecto de los recursos que vienen de la nación a las provincias, ¿no? Lo primero que tenemos que decir, Lucas, es que de todo lo que recauda el gobierno nacional, que son los principales impuestos que pagamos todos al momento de consumir, el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, todos los impuestos los recauda el gobierno nacional y los reparte entre las provincias y sus propias arcas. Ese es el origen de los fondos coparticipables. Exactamente, el origen tributario que se llama la distribución primaria porque es cuánto se queda la nación, cuánto las provincias, implica de que 3 de cada 10 pesos que se recaudan van para las provincias y 7 se queda la nación. Esta es una situación bastante asimétrica, como vemos, ¿no? El 30% solo para las provincias, el 70% para la nación. Este es un problema y es un problema que este gobierno ha intentado solucionar incrementando el porcentaje de fondos que le manda a las provincias, ¿no? Entonces, desde que asumió el gobierno, lo que ha hecho es los fondos que dan a provincias, que eran el 24%, los ha elevado casi al 30%. Ahora, la segunda cuestión es del 30% que vale para las provincias, y es la plaga que estamos viendo. ¿Cuánto se deja Mendoza por habitante? Esto hay que verlo por habitante, ¿no? En promedio, por persona. Sí. Y vemos que la que más se deja son 42.000 pesos por habitantes por año, y es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Ajá. Y la que menos se deja, que son 6.000 pesos por habitante por año, es Buenos Aires. La tercera provincia que menos se deja es Mendoza, con unos 11.800 pesos por habitante. Entre la que más recibe y la que menos recibe hay 7 veces de diferencia, ¿no? Claro. Tierra del Fuego recibe por habitante 7 veces más que lo que recibe Buenos Aires, ¿no? Ese es el desfasaje histórico O al que te 4 referís. veces más de lo que recibe Mendoza. Esto es una asimetría que no tiene justificación, ni la distancia, ni la densidad poblacional, ni la pobreza, y es algo a discutir. Lo que determina este régimen de coparticipación es una ley que viene del año 1988, que era transitoria y que nunca más se discutió. ¿Sabes por qué no se discutió? ¿Por qué? Porque la regulación es tan estricta que obliga a que se pongan de acuerdo todas las provincias de la Argentina y la nación. Es decir, 25 partes se tienen que poner de acuerdo, y si una se niega a discutir, no hay discusión que se pueda establecer, porque es un pacto fiscal federal que tienen que estar el 100% de las partes. Claro. Entonces, eso es muy estricto y posiblemente sea un gran desafío que tiene el gobierno sentarse a rever estos ponderadores. Claro. Donde sí se pusieron de acuerdo la mayoría de los gobernadores de las provincias es en el no al fondo del conurbano, ¿no? Esto que propone la gobernadora justamente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Buenos Aires, que fue castigada con este régimen, que como veíamos en el gráfico es la que menos recibe por habitante, en el año 94 obtuvo un fondo que estaba en dólares en ese momento, de 650 millones de dólares, y que como no tenía una indexación, se pasó a pesos después de la devaluación y con el tiempo se ha licuado. Prácticamente hoy es inexistente, el famoso fondo del conurbano bonaerense. Entonces Claro. lo que quiere Buenos Aires es que ese fondo que le habían asignado de compensación se actualice y se pase a dólares, es decir, que aumente a valores de hoy 17 veces ese fondo. Ahora, ¿de dónde saldrían estos recursos? Del resto de las provincias, Claro, que ahí viene el perderían problema. parte. Entonces es imposible que esto se resuelva políticamente con 23 jurisdicciones que pierdan y una que termine ganando. Así que es una discusión compleja. ¿Qué es lo único que podría poner fin a esta discusión que quiere la gobernadora? Que ceda esos recursos a la nación. Entonces, dentro del 70% que recibe la nación, que fortalezca a la provincia de Buenos Aires con este fondo que se ha quedado en el tiempo, ¿no? Un porcentaje de esa coparticipación que llega a la provincia se distribuye entre los municipios también, ¿no? Pero, claro, los recursos que vienen a las provincias, en este caso Mendoza, que recibe Mendoza recibe recursos por la coparticipación y por la recaudación de impuestos provinciales, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, automotor, también ingresa en un régimen de coparticipación provincial y se distribuye entre municipios. El régimen que tenemos nosotros es mucho más sano en términos de equilibrio y en términos de equidad que lo que pasa con la nación, que no tiene ninguna lógica. Claro, ¿cómo se redistribuye, digamos, entre municipios? ¿En base a qué?
Cuando se hizo el régimen de coparticipación provincial, se establecieron criterios de eficiencia. Mientras más recaudás, yo te premio por ser eficiente, mientras menos gastás también, pero también de equidad, ¿no? Es decir, municipios que son más pobres, más atrasados, que tienen mayores NBI, recibían más. Este criterio estuvo ausente en el régimen nacional, fueron criterios políticos, ¿no? Una de las provincias que más recibe coparticipación en la nación, ¿sabes cuál es? En base a su situación económica y social, sí. San Luis. Por eso San Luis tiene una masa de fondos por habitante mucho más importante que Mendoza, ¿no? Que no tiene, digamos, ningún tipo de lógica cuando ves los indicadores sociales. Las provincias del norte también reciben mucho, pero la lógica es que eran provincias más pobres. Otras provincias reciben más porque en ese momento tuvieron un poder de negociación mayor a Mendoza. Claro, no te preguntaba esto porque muchas veces cubrimos esas noticias, ¿no? Que algunos departamentos se quejan por la parte de coparticipación que les toca y esto no les permite hacer obras. Por ejemplo, Santa Rosa, La Paz, se me ocurre, departamentos hacia el este. Tiene que ver con la eficiencia justamente de la gestión administrativa o de cobranza que tienen esos departamentos. Exacto. Bueno, ningún régimen es perfecto porque vos siempre estás jugando con lo que se llama en economía eficiencia y equidad. Eficiencia es: yo te voy a dar más, pero si vos tenés unas cuentas públicas más ordenadas y también te preocupás por cobrar tus impuestos municipales. Y la equidad es: te voy a dar más si tenés una situación social más vulnerable, ¿no? Entonces siempre tratan de hacer cuestiones compensadas, ¿no? En el caso de Mendoza se intentó hacer una cuestión compensada, pero siempre hay quejas porque, bueno, algunos dicen ¿por qué no prima más la equidad? Otros dicen ¿por qué no prima más la eficiencia? Bueno, es una discusión más política, pero en el caso de Mendoza están los dos conceptos presentes en nuestro régimen. Rodrigo, muchas gracias por la información, que sigas disfrutando tu cumple. Bueno, gracias Lucas. Nos vemos. Estábamos analizando temas que tienen que ver con la economía en nuestra provincia, en el país, con Rodrigo González, economista de la Fundación Ideal. Hay más información todavía en esta primera edición de Universidad Noticias. Vamos a hacer un corte, ya venimos.